Bienvenidos a Punto Rojo. Hoy me encuentro con Irma Salas y David González Jauregui. En el 2022, 3 menores diarios asesinados por el narcotráfico, ¿cierto? Sí, Carlos, una cifra lamentable que nos refleja el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 1,111 menores. 1,111 menores durante todo el 2022, lo que te da ese promedio que nos mencionas, de 3 menores entre niñas, niños y adolescentes que perdieron la vida a causa del crimen organizado. Sabemos que desde hace varios años el crimen recluta menores también, entonces no todos son en enfrentamientos o en casos de desapariciones, muchos de ellos pueden ser víctimas de la misma, del mismo reclutamiento lamentable que se está dando en nuestro país desde hace algunos años. Hace unos días en Veracruz, ¿no?, sucedió una masacre de toda una familia donde incluían pues a los niños. Sí, y en redes circulan videos de Sinaloa, ahora que fue la captura de Ovidio, donde vemos a menores armados, que son evidentemente utilizados como halcones, según lo que evidencian las redes sociales. Aquí lo interesante sería saber si de verdad todos estos menores estuvieron vinculados a una muerte con el crimen organizado, o si fueron homicidios normales. Homicidios de pandillas, homicidios de problemas, hasta conflictos entre esposos que terminan muchas veces con la vida de menores. Si la cifra es con el crimen organizado, es una cifra alarmante. El hecho de tener en promedio 3 muertes de menores por día, sí resulta una cifra muy alarmante, pero más alarmante es saber y preocupante es qué está haciendo la autoridad. O sea, nada más sacando las estadísticas y viendo los números, o qué está haciendo para erradicar y sacar a estos menores de las garras del crimen organizado. Ya está claro que el darles dinero mensual no es la solución. Entonces hay que saber qué está pasando de fondo para poder recuperar a estos jóvenes. Y lo que dice estas cifras también es alarmante, pues que son en los estados de alrededor de aquí de Jalisco, pues en Guanajuato, Zacatecas, sí, pero Michoacán, las cifras Guerrero. De los 1,100 y tantos que tú hablas, son 600 más o menos los menores que están en los alrededores. Pero Guerrero no está alrededor de Jalisco, por ejemplo, y también es una cifra alta. El Estado de México es otro de los estados que tiene una cifra alta. Michoacán, Guanajuato, Jalisco tiene apenas 45 muertos. Y digo apenas comparado con otros estados que tienen 150, 140, entonces sí es una cantidad considerable, pero sí, yo vuelvo a decir, la violencia que opera alrededor de la zona de lo que es Jalisco, que es Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, la guerra que se vive en estos estados, pues bueno, tiene que permear y tiene que alcanzar a gente inocente. Yo estoy casi seguro que la mitad de los menores son inocentes y son gente que no tenía nada que ver con el crimen organizado. Y entonces las autoridades, primero las del estado, de estos estados, pero más, pues, ¿qué está haciendo la federación? Yo creo que justo, Carlos, estas cifras que solamente representan eso, un dato estadístico, deben de servir para desarrollar políticas públicas y ya no dejárselo solo a la federación. Aquí sí los estados deberían incidir con políticas públicas, sobre todo los que tienen casos muy alarmantes como Guanajuato, que están hablando en promedio de más de 150 menores y más de 160 menores entre un ejercicio y otro de años. Zacatecas, que está gobernado por los morenistas, David Monreal, creo que podrían implementarse, más bien debieran implementarse políticas enfocadas, porque como bien dice David, pues ya no bastó con el chequecito de la beca, visto está, para que los buenos se retiren de acciones relacionadas con organizaciones criminales, y también pues el factor de la violencia intrafamiliar. Si está incidiendo, entonces visto está que no estamos garantizando los derechos básicos de la infancia, entre ellos el más valioso, que es el de garantizarles la vida. En diferentes comunidades pues de aquí de México, pues los adolescentes nomás tienen dos oportunidades, una irse a Estados Unidos, otra reclutarse con el narcotráfico. No debería ser una posibilidad de ninguna forma.
Imagínate, pues cuántos jóvenes tendríamos metidos a esto. También tiene que ver con lo que les inculcas en tu casa, ¿no? También tiene que ver cómo los llevas, cómo los cuidas, porque podrías no darles a lo mejor educación, pero eso no lo te quita a nadie como padre de familia de saber cómo van tus hijos. Una cosa es la pobreza y otra cosa es que los vayas a disparar a que se vinculen a estos grupos. En las zonas serranas, pues hay trabajo de campo y hay otro tipo de actividades. No, yo que recorro seguido puntos serranos, pues yo no veo que la gente de estas localidades sea una apuesta al irse al crimen organizado. Y no debería. Sí, no es así de cerrado, creería yo tampoco. Pero visto está que la beca de Benito Juárez tampoco ha sido no es una solución. Entonces ya creo que sería tiempo también de evaluar los resultados que ha tenido el apoyo económico directo a los menores, porque yo creo que todos conocemos casos de algunos becados y sabes o has escuchado historias. El dinero no se destina necesariamente para lo que tiene que ser. Algunos de ellos, de hecho, lo destinan a cigarros, alcohol. Entonces, fiestas. Creo que no está cumpliendo entonces ahí su objetivo. Y debiera evaluarse entonces cómo sí se puede aplicar un recurso, pero de manera más eficiente para que los niños y los jóvenes realmente puedan tener acceso a una educación o incluso a desarrollar algún emprendimiento, que sería lo que podría ayudarles en el transcurso de su vida futura. Y en cuestión de las muertes que tienen que ver como una consecuencia pues de la inseguridad, pues no que los menores estén dentro del sistema del narcotráfico, sino que son víctimas de se puede decir de balas perdidas o que están en medio de enfrentamientos. ¿A ellos qué? No, pues a ellos se les tiene que hacer justicia, se les tiene que dar justicia, pero sí, obviamente si hay menores vinculados al crimen organizado, eso no nos podemos cerrar a que existe y que exista y que no se hace nada. Nuestras políticas públicas no hay para ayudarlos, para sacarlos de ahí, es lo que yo te decía, hay que rescatarlos de estas organizaciones, pero también es cierto, en Jalisco son 45 casos y yo casi estoy seguro que esos 45 no todos tienen que ver con la delincuencia organizada, definitivamente no. Puede ser desde que se equivocaron al momento que los atacaron, pueden ser peleas que es bien sencillo hoy cometer un asesinato, por decirlo de esa forma, ponerle una pancarta y ya, decir que es del crimen organizado. ¿Y sabes qué ocurre? La Fiscalía de Jalisco no va a investigar porque dice, no, es del crimen organizado, nosotros nos lavamos las manos y es un asunto federal. Entonces, son cosas que se tienen que distinguir muy detalladamente cuando hablamos de estas 45 víctimas desde adolescentes, niños y niñas en Jalisco para saber realmente cuáles sí son del crimen organizado y cuál es un asesinato común, que no deja de ser grave definitivamente. Y que en esas cifras, Carlos, hay otras víctimas que no están consideradas y ahí vemos con mucha frecuencia jóvenes, menores, en los desaparecidos. Ahí todavía en esa estadística no entran. Y es un número también importante de rostros jóvenes que vemos cuando hay desaparecidos. Entonces creo que el factor justicia es el que le falta a todas estas víctimas, tanto a los que ya están fallecidos como a los que seguimos buscando o siguen buscando sus familias. Estas cifras son muy frías, pero lo que no es frío pues es el dolor de las familias y esperemos pues que estas cifras ya no aumenten. Muchísimas gracias, Irma, muchas gracias, David, y muchas gracias también a ustedes. Y recuerden, manténganse bien informados con nosotros y en nuestras redes sociales.